Origen de la Iglesia Católica. Esto tiene mucha controversia con el protestante, porque ellos afirman que Cristo no fundó ninguna iglesia, que la iglesia somos todos, pero no es así. Es una mentira del protestante. El tema es origen de la Iglesia Católica. Mi nombre es Ángel Gallo, soy laico, católico, nicaragüense, y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. Escuchen, amado Señor Jesús, abro mi corazón a tantas cosas que provienen de ti. Yo solo confío en tu palabra y en las bendiciones de vida que solo tú puedes darme a mí. Que así sea. Amén. A lo que venimos. Sepan que todo protestante, sin excepción, lo digo sin miedo de equivocarme, todos ellos cuestionan a la Iglesia Católica. Porque la meta de todos ellos es engañar al católico, diciendo, Cristo no fundó ninguna iglesia. Y con esta mentira ponen al católico a su alcance. Pero lo vamos a aclarar. Porque según las Escrituras, Cristo sí fundó una iglesia. ¿Y cuál es esa iglesia? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su verdadero origen? ¿Y por qué Cristo es el fundador? Muy sencillo, se lo explico. Las Escrituras lo dicen. Pero antes, ¿qué significa iglesia? La palabra iglesia viene del griego que se traduce en una congregación o se puede traducir en una asamblea. Cuando decimos que la Iglesia Católica es la de Jesucristo, estamos proclamando la asamblea o la congregación que Cristo estableció en la figura de Pedro como cabeza de esta iglesia, acompañado por los apóstoles. Y ahora, ¿qué significa religión? Es importante saberlo porque el protestante dice que Dios no dejó ninguna religión y esa es otra calumnia. Así que debo decir que la palabra religión viene del griego religare y significa la unión de Dios con el hombre. Mateo 1:23 lo viene a decir, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estaba escrito ya en Isaías 7:14 y podemos decir con claridad que donde hayan personas o grupos que crean en la existencia de Dios, habrá una religión, porque religión significa la unión de Dios con el hombre. En la Iglesia Católica tenemos una religión y decimos que el autor de esa religión es Cristo. Está en las Escrituras. Él vino a fundar su iglesia, haciendo una nueva congregación, creando una nueva asamblea para que el pueblo pudiese entrar en comunión con Dios. Y eso se llama religión. Pregunto, ¿cómo? ¿Cuándo y dónde? Cristo forma esa asamblea. Está en las Escrituras y para que no tenga ninguna duda. Porque ya hay católicos que andan pensando como protestantes. Ellos están confundidos. ¿Y saben por qué? Por escuchar doctrinas que no son católicas. Vámonos a Marcos. Marcos 3:13 dice así. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron con él, creó un grupo de 12. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llamó a los que él quiso, dice la Escritura. Él llamó por voluntad propia, no por voluntad del Papa, no por voluntad de los obispos, no por voluntad de los sacerdotes. ¿Y cómo sabemos que fue por voluntad propia? Porque la Biblia lo está diciendo, llamó a los que él quiso. Aquí se expresa la voluntad de Cristo y la voluntad de Dios Padre y Espíritu Santo. El protestante dice, Cristo no fundó ninguna iglesia. Al contrario, escúcheme bien, Cristo estableció a 12 y los llamó apóstoles para que esta iglesia fuera visible y no quedara ninguna duda. Vean, primero forma un grupo de 12. Segundo, forma una asamblea. Tercero, forma una congregación. Y cuarto, forma una iglesia y establece en ella a 12. ¿Para qué? Vamos a escucharlo. Marcos 3:13. Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El origen de esta iglesia universal católica empieza con 12 apóstoles. Así lo estableció Cristo. Y él mismo la manda a predicar. Él mismo la manda a enseñar. Así empieza y surge la iglesia a caminar. Es una congregación de 12 apóstoles. Así él lo quiso. ¿Y qué? Antes de venir Cristo, el protestante no existía.
pero había ya una religión, había una iglesia, solo que esa iglesia no era la de Cristo, era una iglesia judía, monoteísta, era la iglesia de la antigua alianza, no era la iglesia de la nueva alianza. Existía una asamblea, había una congregación, solo que era excluyente, porque ahí participaba solo el pueblo judío, los demás pueblos paganos no. Ellos no conocían al Dios de Israel. Ellos adoraban a muchos dioses baales. Al Dios de Israel solo lo adoraba el pueblo escogido de Dios, el pueblo del Antiguo Testamento. Otros pueblos no podían participar en esa asamblea. Los católicos pertenecemos a una iglesia distinta. Pertenecemos a una iglesia cristiana. Pertenecemos a una iglesia trinitaria, porque adoramos a un solo Dios y tres personas distintas: Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La iglesia judía, compuesta por fariseos y saduceos, no eran la iglesia de Cristo, no eran la iglesia del Mesías Salvador. Los fariseos y saduceos no forman parte del nuevo pacto, de la nueva alianza en Cristo. Cristo funda una nueva congregación, funda una nueva iglesia universal católica y establece una nueva alianza con su sangre. Antes de Cristo, el judío gozaba de una religión, adoraba a un Dios, eran el pueblo escogido de Yahvé, eran la iglesia de Yahvé. Pero al venir Cristo, Cristo abre el compás para que todos los pueblos, judíos y paganos, entren. Hay una nueva iglesia, hay una nueva congregación. No es solo el Israel de la antigua alianza, son todas las naciones. ¿Por qué la iglesia del Antiguo Testamento no era católica? Porque la iglesia del antiguo Israel no era universal. Porque en esa iglesia participaba el antiguo Israel. Era una iglesia judía y excluyente. Pero con Cristo entramos todos los pueblos. Se abre el universo para judíos y paganos. Mateo 28:20 lo viene a decir: id, pues, y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es universal a todos los pueblos. Así lo dice la Escritura, traducido al español, católico. Y el protestante no lo sabe. No saben porque la iglesia de Cristo es católica. No. Y dicen, búsqueme en la Biblia la palabra católica. Mire, hermanito, esa palabra no la va a encontrar. Ahora le digo yo, ¿quiere la palabra o quiere la doctrina? Para empezar, sinónimo de católico es universal. Búsquelo en el diccionario. Católico significa que a todos los pueblos les ha llegado la salvación. Y ahora yo le digo, búsqueme en la Biblia donde diga evangélico. No está. Búsqueme en las escrituras donde diga testigo de Jehová. Búsqueme donde diga adventista o pentecostal. Eso no lo va a hallar, porque no está en las escrituras. Y es más, la palabra Biblia no aparece en las escrituras, pero así llamamos a las sagradas escrituras Biblia. Ahora, si no aparece en el texto, ¿existe la Biblia? Claro que sí. ¿Y la palabra Biblia está en el texto? No. Entonces, ¿qué significa la palabra Biblia? Bien, esta viene del griego biblión, que significa rollo, papiro, libro. En otras palabras, conjuntos de libros. ¿Cómo sabemos que estos libros son inspirados por Dios? Hoy lo va a conocer. El protestante no lo sabe y usted católico también lo va a conocer mejor. Allá por el año 382, en el Sínodo Romano, a finales del siglo IV, el Papa de la Iglesia Universal Católica, San Dámaso I, fue el que hizo la Biblia con 73 libros. Sí, la Biblia se hizo con 73 libros. Tampoco estoy diciendo que el Papa la escribió. Estoy diciendo que él reunió todos los libros y las cartas que circulaban en ese entonces, en ese momento. El Papa logró reunirlos y los pegó en un solo libro. Y el Papa se lo mostró al mundo y le gritó al mundo por primera vez diciendo que esos libros eran palabra de Dios. ¿Y saben qué? El mundo lo creyó. Sí, el mundo lo creyó, así como usted y yo, protestantes, lo creemos también. Y no se me haga loquito, así se va consolidando esta iglesia católica. Ahora, Efesios 2:12 nos viene a decir lo siguiente:
Estabais a la razón lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a la alianza de la promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los pueblos paganos no esperaban al Mesías. Ellos no tenían ni idea de lo que iba a acontecer, porque los paganos no creían en Dios, no creían en la existencia de un Dios universal. Los que creían en Dios esperaban la venida del Mesías, y ese era el antiguo Israel. Pero debo de aclarar lo siguiente, que antes de la venida de Cristo, la iglesia del antiguo Israel, judía, no era cristiana. Era una iglesia monoteísta porque adoraba a un solo Dios, y sigue diciendo Efesios 2:13. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros los que en otros tiempos estabais lejos, habéis llegado a estar cerca de la sangre de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ellos eran paganos, lejos de la alianza y de las promesas. Cuando Cristo viene, la alianza y la promesa pasan a formar parte de la herencia de todos los pueblos, paganos y judíos. Antes solo los judíos tenían ese pacto con Dios. Solo ellos tenían esa alianza con Dios, el antiguo Israel. Viene Cristo y hace una nueva alianza, hace una nueva religión. Él une a judíos y paganos en una sola iglesia universal católica. Esta iglesia no existía antes, pero existían otras religiones, habían otros dioses, eran pueblos paganos. El Dios del cielo solo lo adoraba el antiguo Israel, el Israel de la promesa. Cristo funda una nueva alianza, funda una nueva congregación, una nueva asamblea, para que en esta asamblea entren todos los pueblos judíos y paganos. Hay una nueva congregación y se llama Iglesia Universal Católica Cristiana, porque viene de Cristo y de los apóstoles. Y sigue diciendo Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, el que de los pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio, la enemistad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a hacer un ejemplo. El muro entre México y de los Estados Unidos, vamos a suponer que los mexicanos representan a los paganos y los norteamericanos a los judíos. Pero como hay un muro entre los dos pueblos, ¿qué hizo Cristo? Tumbó ese muro. Tumbó ese muro, derribó ese muro. Y cuando lo tumba, ¿qué pasa con ese muro? Cae. Y formamos una sola congregación, una sola iglesia, y pasamos a ser todos católicos. Que no me diga ningún protestante lo contrario. ¿Saben por qué? Ellos no estaban, no existían. Todos pertenecemos a una misma iglesia de Dios, la Iglesia Universal Católica, que empieza después de Cristo con los apóstoles, y ella ha perseverado a través de toda la historia de la humanidad y sigue estando presente en este siglo XXI como una sola unidad inquebrantable desde su inicio. Esto es innegable, Iglesia Católica Apostólica. Y sigue diciendo Efesios 2:15, y anulando en su carne la ley con sus mandamientos y sus decretos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo hace de los dos pueblos, judíos y paganos, una sola unidad. Él nos metió a todos en un solo saco. Este es el origen de la iglesia de Jesucristo, una iglesia católica apostólica. Si lo quiere creer, créalo. Y si no lo cree, ese es su problema. Sigue diciendo Efesios 2:15. Y reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí se nos está dando un dato importante. Todos formamos un hombre nuevo. Pablo está hablando de la teología sobre la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia y nosotros el cuerpo. Todos formamos un solo hombre, una sola cabeza, un solo cuerpo. Y sigue diciendo Efesios 3:8. A mí, el menor de todos los santos, me fue concedida la gracia de anunciar a los gentiles la insondable riqueza de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo dice, yo que soy el menor de todos los creyentes, pero sepan que a mí se me concedió esta gracia, la de ir anunciando el evangelio a los paganos, de llevarles la buena noticia. Ellos no sabían nada de Dios y que Cristo había muerto por ellos, y Pablo comienza a anunciárselo.
Y sigue diciendo Efesios 3:9, y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio desde siglos en Dios, creador del universo. Palabra de Dios, te la damos, Señor. ¿Qué significa esclarecer? Decirlo claro. Hay un proyecto, hay un misterio que se va realizando en Dios, pero que este proyecto estaba escondido desde siempre en Dios, desde el principio, desde antes de la creación del mundo. Y a Pablo se le ha revelado y a él le ha tocado la gracia de poder esclarecer ese proyecto que se va realizando en los paganos. Y dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios se manifieste ahora a los principados y a las potestades en los cielos mediante la iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, de ahora en adelante los poderes y autoridades del mundo, de arriba, superiores a nosotros, podrán descubrirlo. ¿Cómo? Mirando a la iglesia católica. ¿Y cómo es eso? Si el protestante no está en la iglesia de Cristo, ¿cómo la va a poder ver? ¿Cómo podrá ver la multiforme sabiduría de Dios si no está en la iglesia que Cristo fundó? Porque ellos no son iglesia de Cristo. Y dicen, Dios no tiene iglesia. Y si Dios no tiene iglesia, ¿cómo van a descubrir ese misterio escondido? Esa es la gran mentira del protestante. ¿Saben qué? Ponen a Cristo a violar el 9º mandamiento de la ley mosaica. No dirás falso testimonio. Pero aquí en las Escrituras está la evidencia. Y no nos podemos equivocar. Y sigue diciendo Efesios 3:20-21. Aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de la que nosotros podemos pedir o pensar, conforme a nuestra capacidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A Pablo se le reveló el misterio escondido. Sí, este misterio que estaba desde siempre en Dios. Y ahora sabemos cuánta intimidad hay entre Pablo y Dios. Es una relación profunda de amor. Hermanito católico, le pregunto, ¿usted tiene esa misma relación con Dios? Así como la tiene Pablo. ¿Usted tiene esa relación con Cristo? Así como la tiene Pablo. ¿Usted tiene esta relación con el Espíritu Santo así como la tiene Pablo? Bueno, Efesios 3:21 dice, a Él la gloria en la iglesia. Palabra de Dios. La Escritura es clara. Ahora que sabemos dónde o en dónde está el misterio escondido de Dios, está en la iglesia, la que Él fundó. También sabemos que surgieron otras iglesias, pero que no son las de Cristo, porque Cristo fundó una sola iglesia. Y es esta iglesia católica apostólica. Aquí no hay oportunidad para decir 2, 3 o 4 o más iglesias. Efesios 3:21 lo confirma. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque este es el plan de Dios. El que Él tenía proyectado desde antiguo para realizarlo en Cristo. Llevándolo a todas las naciones y a todos los pueblos. Para que todos le den la gloria a Dios en la iglesia, la que Cristo fundó. ¿Y en dónde la fundó? Ya se lo explico. Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es una sola iglesia, singular. Así lo testifican las Escrituras. No lo digo yo. Y además, le hizo una promesa. Que los poderes de abajo no la podrán vencer jamás. Cristo quiso que su iglesia fuera visible en la figura de Pedro. Esto los protestantes no lo entienden. Aunque lean en las Escrituras, no la aceptan. Porque su fundador, Martín Lutero y los que le siguieron, el más grande de todos los apóstatas y herejes en la historia de la humanidad, junto con sus seguidores e instrumentos de Satanás, no ven. El protestante solo es un ciego guiando a otro ciego. Génesis 22:18 dice lo siguiente: por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra. Dios no quiso dejar esa garantía. La Escritura lo dice. Y es palabra de Dios que esta iglesia universal católica es para todas las naciones y para siempre. Así se cumple la promesa que Dios hizo a Abraham.
Y Cristo le dio su fiel cumplimiento. Por tu descendencia serán benditas todas las naciones. Iglesia Universal Católica Cristiana. Todas las naciones. Una iglesia católica apostólica. Ahora que lo sabe, tendrá que decidirse, hermanito. Porque si usted fue católico y se hizo protestante, hoy le toca decidirse. Hoy le toca decidirse dando ese gran salto de la fe, con humildad, con sencillez, reconociendo que se equivocó, reconociéndose que fue al lugar equivocado, por las razones equivocadas. Todos nos equivocamos alguna vez en la vida. Vuelva a casa. Sí, vuelva a casa, por favor. No siga en la ignorancia protestante. Es Cristo que se lo está pidiendo, no soy yo. Y le digo algo más. Cristo lo está esperando en el mismo lugar de siempre, en la capilla de adoración del Santísimo. Ahí está su cuerpo. Ahí está su sangre que nos salva, que nos lava, que nos purifica, que nos limpia y que nos perdona. Él nos está esperando con los brazos abiertos para poderlo abrazar, para poderlo recibir con mucho amor, así como Dios Padre se lo dijo a Jesús en aquel momento de la historia de la Biblia. Aquí termino. Marcos 1:11. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Y recuerden tocar la campanita dándole like y dándole clic al video. Y de suscribirse en este canal católico, Iglesia y Apologética. Ay de mí si no evangelizo, Ángel Gallo. De esta manera estarán colaborando con esta evangelización católica. Que el Señor nos guarde siempre, que así sea. Amén, amén y amén. Gracias.